¿Qué demonios pasó en 2023? En este año han cambiado tantas cosas y de manera tan profunda que cuesta comprenderlo. Por supuesto, son cambios que venían de los años precedentes, pero que en este 2023 han alcanzado el borde mismo de la lógica y la racionalidad. Hace unos días alguien subió a YouTube un interesante vídeo acerca de la batalla cultural. Esa batalla cultural que se ha llevado a cabo con enorme fuerza en los últimos años. Una auténtica revolución cultural, vaya. Lo nuevo aquí es que esta persona se atrevió a decir que esta batalla cultural es una farsa. E incluso llega a preguntarse qué ganan quienes promocionan esta verdadera revolución cultural en la cual están las raíces de la reacción adversa de Rusia en el ámbito geopolítico. Recuérdenlo, este año mismo, Putin y otros muchos líderes rusos han sido explícitos acerca de la inaceptabilidad de las imposiciones de lo que popularmente se conoce como cultura woke. Pues bien, este año es el año en el que inequívocamente el así llamado Occidente colectivo ha puesto el grito de guerra en este asunto. Pero hay un problema. La lógica se rompió. ¿Por qué se embarcó el Occidente colectivo en una guerra que no podía ganar? Y ahora volvamos a la batalla cultural. ¿Por qué las empresas de entretenimiento abrazan de manera suicida los dictados de la batalla cultural? Películas, series, libros, etc. se han convertido en blanco de la furia del público y han sido estrepitosos fracasos económicos. Sin embargo, la batalla continúa, siguen lanzando novedades que fracasan ya antes de salir y repiten la operación una y otra vez. Y nosotros preguntamos, ¿qué demonios fue la contraofensiva? ¿Acaso no tenemos la misma problemática planteada aquí? ¿Por qué Europa, que carece de ejército propio y con una capacidad industrial militar ridícula, se lanza como posesa a una confrontación directa con Rusia? Cuando terminamos el año 22, muchos creían sinceramente que Ucrania ganaría. Pero tras la catastrófica contraofensiva, ¿cuál es la lógica en intensificar la confrontación? ¿No será que la falta de lógica de uno y otro ámbito tienen la misma causa y por las mismas razones? Pensémoslo. Tanto la guerra contra Rusia como la batalla cultural están siendo un desastre desde el punto de vista racional. Pero, ¿y si lo miramos desde un punto de vista irracional? La persona que hizo el vídeo en YouTube dio en el centro de la diana al buscar el origen financiero de la cuestión. Y al hacerlo se topó con la roca negra y la delantera. No podemos decir los nombres reales, ya saben. Cuando el dueño de una de esas empresas dijo que había que forzar el cambio, ¿cuál es la motivación para hacerlo? Siempre se nos dijo que la motivación era el dinero. Pero las pérdidas económicas de las productoras de las que son dueños estas empresas filantrópicas son proverbiales. Luego no es el dinero. ¿Qué es entonces? ¿A qué se dedican realmente estas empresas? Nos dicen que gestionan capitales, fondos, pero ¿qué significa eso? ¿Es lo mismo que gestionar una compañía que fabrica coches? Pensemos por un momento en el modelo de análisis marxista. ¿Cómo vería todo esto nuestro querido barbudo? ¿Acaso no estamos aquí ante el control de los modos de producción? ¿Acaso no es una suerte de absolutismo totalitario llevado al delirio? No olvidemos que el ser humano también es capital para esta gente. Capital humano para ser gestionado. ¿Con qué fin? Lo veremos más tarde. Veamos ahora qué hay de la guerra. ¿Acaso no se trata también de forzar a ciertos países a cambiar? ¿Acaso no fueron explícitos los líderes de esos países díscolos con respecto a ese cambio? ¿Qué dijeron? Dijeron que el Occidente colectivo atacaba los valores tradicionales. Eso dijeron. ¿Por qué alguien financiaría la muerte de los valores tradicionales cuando las perspectivas económicas son nefastas? ¿Por qué alguien aniquilaría su propio país sin tener perspectivas de victoria? ¿Cómo es posible que la Unión Europea se haya dirigido a la confrontación con su proveedor de materias primas cuando eso solo podía traer el desastre? ¿Se dan cuenta de que hemos sido privados de una respuesta racional a estas preguntas? Pues bien, sepan que eso es debido a que el mundo moderno ha sido acabado. Y eso, en el pensamiento tradicional, significaba muerte. El acabado industrial al que estamos tan acostumbrados significa muerte. Y además lo hemos industrializado todo. Todo es artificial, hasta la inteligencia. ¿Por qué nos sorprendemos entonces de que lo que ocurre no sea razonable? La lógica industrial del acabado conduce a la escasez. De hecho, la escasez es imprescindible para lo que en otro tiempo se llamaba el sistema capitalista.
Es la escasez la que eleva el precio y con ello los beneficios. Pero atención, porque esto mismo también tenía un acabado. La figura del magnate se acabó, se comió a sí misma en su hambre de beneficio y haciéndolo necesitó pasar al otro lado para seguir en la cima. El otro lado es la post-escasez, un mundo transformado que pueda seguir acabándose, pero ya no en una lógica industrial o capitalista, sino en una post-lógica, en la cual el producto ya está acabado de antemano. ¿Se dan cuenta? Se trata del fin, el concepto de final. En terminología marxista, si el burgués pasa al otro lado, si el imperialista pasa al otro lado, el proletario también pasa al otro lado, pero de diferente manera, claro está. Pero hay más, no solo el producto está acabado de antemano, sino que además es justo, y es justo porque no está definido. La batalla cultural es el odio a lo definido. Cualquier cosa definida debe ser sustituida por un acabado indefinido. El hombre debe ser no hombre y no mujer, ni hombre, ni nada entre medias. Los valores tradicionales de los diplomáticos díscolos deben ser los no valores. De ahí que se falte constantemente al respeto a los diplomáticos orientales. Los valores definen, esa es su función, pero si lo piensan, los así llamados valores occidentales no definen nada más que la propia indefinición. Y además, nos dicen que esto es justo. ¿Qué es toda esta superioridad moral acerca de la cuestión woke? Es la sublimación de la justicia, la trascendencia de la justicia. Eso nos dicen, y es así como actúan. ¿Se dan cuenta? Antes dijimos que era el fin, y ahora vemos que es también el juicio. Y en el juicio final se produce la transformación de lo definido en indefinido, del devenir en acabado. Es decir, de la vida en muerte. ¿Todavía no ven la contradicción en todo esto? ¿No ven el mesianismo al revés? La pregunta es siempre la misma, ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es simple y perturbadora, porque pueden. Aquel que se arroga para sí mismo el poder sobre los demás y que implementa una transformación hasta el punto de convertir todo lo definido en indefinido es aquel que quiere ser como Dios. Quiere hacer su creación como Dios la hizo antes. Está ocurriendo ante nuestros ojos. Los líderes de la modernidad están literalmente jugando a ser Dios. Y no se equivoquen. No cejarán en el empeño porque no tienen ningún plan B, sino solo este loco plan que sigue la lógica que siguieron antes sus antecesores. La búsqueda del beneficio a cualquier precio. Lo cual, al final, es la búsqueda del poder. La propiedad no solo del mundo, sino del ser humano también. Hay que entender a esta gente. Ellos creen que la trascendencia es eso. Ahora bien, hay que entender también que se dirigen al abismo, pues por ese camino solo se encuentra la nada, como puede apreciarse si cualquiera observa con atención qué fue del individuo humano, de la familia, del país y de la civilización en esta esquizofrénica y demente Europa de hoy. Por poner un ejemplo paradigmático. El año 2023, el año en el que se perdió por completo la cordura. El 2024 es ya el año de lo nuevo y por lo tanto de la elección. Todos deberán elegir y en su elección tendrán el pago. Pasen una buena celebración de Año Nuevo y no se olviden de tener una conversación profunda acerca de estas cosas. Sí, es difícil, pero hay que intentarlo. Por lo demás, no se olviden de darle a like, suscribirse, activar las notificaciones y sobre todo hacerse miembros de Geopolítica Actual. Así nos apoyarán y apoyarán la construcción de una auténtica civilización que es la razón de ser de todo este trabajo que hacemos. Muchas gracias por adelantado, feliz Año Nuevo y saludos muy cordiales.